Me impresiona, hermanos, esta palabra que hoy nos habla a nuestra vida y nos ilumina la realidad que vivimos. Porque en las ideologías siempre se fomenta algo que se agudiza en las guerras. El decir, estos son los buenos y estos son los malos. Es muy fácil eso. O sea, por ejemplo, decir en Ucrania y Rusia, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Supuestamente Rusia fue a salvar a unos pobres ucranianos que hablan ruso, que los estaban aplastando. Pero ¿cómo llegaron esos ucranianos que hablan ruso a Ucrania? Fue en el tiempo de Stalin que él hizo una gran hambruna en Ucrania, o sea, le quitó a los campesinos sus productos, los hizo que se murieran de hambre miles de campesinos de Ucrania. Y entonces, para reemplazar a estos, metió comunistas rusos en Ucrania. Por eso hay gente que habla ruso en Ucrania, porque hubo una matanza y después metieron a estos ahí en Ucrania. Ahora Putin, que ha metido en la guerra en Ucrania, ha matado a un montón de gente allí, ahora va a decir que él es el Salvador, y entonces está hablando con todo el mundo que no se haga una masacre, por favorcito, que no se haga una masacre en Gaza, con todos los que ha matado en Ucrania. ¿Verdad? Interesante la hipocresía que existe en nuestro mundo. Por otro lado, Israel, por ejemplo, cierto, ahí se creó un sionismo que era lo que buscaba el sionismo, que se creara un estado de Israel donde era la tierra de Israel. Y es verdad, esa era la tierra de Israel. Palestina fue un invento de los romanos. Palestina ni siquiera el nombre es árabe, ese nombre es hebreo. El nombre de Palestina es hebreo. Y se lo inventaron los romanos cuando expulsaron ellos a los israelitas de su tierra. Pero después, de un bando y del otro dicen, ay, mira, los otros qué malvados que son, cómo matan los bebecitos. Y te ponen fotos de lo que hacen los musulmanes y fotos de lo que hacen los israelitas. Y es verdad que eso es horrible, que maten bebecitos. Pero nadie habla de los millones de bebés matados en el seno de la madre en todo el mundo. Eso no se menciona. Que son seres vivos, son seres humanos. Eso no se menciona. Obviamente, nosotros como cristianos no estamos para ponernos de parte de uno y del otro, o del otro, porque es verdad, Israel es el pueblo elegido de Dios, sin embargo, no podemos estar de acuerdo en que las personas se maten entre sí, ni los unos ni los otros. El cristiano no se pone de parte de la guerra nunca, sino de parte de la paz. Importante pues que pidamos al Señor la conversión, porque Él le decía que la palabra de hoy nos habla de lo que sucede. Precisamente en la carta a los Romanos, Pablo les habla de que como el mundo se ha apartado de Dios,
se ha apartado de Dios y entonces es serio lo que aquí dice. Alardeando de sabios, resultaron unos necios. Y entonces dice, y por esa razón, abandonándolos a los deseos de su corazón, los ha entregado Dios a la inmoralidad, con la que degradan ellos mismos sus propios cuerpos, por haber cambiado al Dios verdadero por uno falso, adorando y dando culto a la criatura en vez del Creador. ¿Qué es lo que el mundo de hoy adora? El dinero. Lo que el mundo de hoy adora es el dinero. Todo está en función del dinero. Tener hijos es horrible porque significa un gasto. Significa gastar dinero. Y lo que tengo que poner al primero es el dinero. Porque el dinero es lo que me va a dar la posibilidad de alcanzar mi felicidad. Porque ya no se piensa en la salvación, en la vida eterna, se piensa en la satisfacción de nuestras apetencias. Una felicidad que no es sino la satisfacción de nuestras apetencias. Ahora, después voy a hablar de aquellos que han conocido la ley de Dios. Y entonces, habiendo conocido la ley de Dios, acusan a aquellos que no viven la ley de Dios. Pero el punto es, ¿pero logras tú vivir la ley de Dios? Porque muchas veces conocemos la ley de Dios, pero no la vivimos. No nos creemos ese amor de Dios, no nos creemos ese poder de Dios para salvarnos. Y muchas veces nos hemos dejado llevar de la mentalidad del mundo. Por eso el Señor ha venido a salvarnos. Me impresiona la palabra que se pronunciaba el domingo, donde Dios anuncia que Él viene ¿a qué? A desposarse con nosotros. Él es el esposo y nosotros, la iglesia, somos la esposa de Cristo. ¿Cuándo se entrega a nosotros Cristo? En la comunión. Ahí se entrega, en la Eucaristía. Impresionante, hermanos. Que realmente es Cristo vivo en la Eucaristía. Han sacado una nueva película que debe ser muy interesante, yo no la he visto, solo el comentario, que se titula El latido de Dios. Es una investigación que hace Carlos Acutis, un joven italiano que se nos presenta como alguien que llama a la conversión, o sea, él ya falleció, ¿verdad? Y se presenta pues esta investigación que él hizo sobre los milagros eucarísticos. Porque se basa en investigaciones que se han hecho, sobre todo una de un ateo que hizo una investigación sobre un milagro en Buenos Aires, justo en los tiempos en que Bergoglio era obispo en Buenos Aires. Y mandó a llamar a este ateo para que analizara una hostia que se había convertido en carne. ¿Cómo es posible? Y lo curioso es que él fue analizando en varios laboratorios diversos, sin decirle de dónde procedía la muestra.
No les decía de dónde procedía la muestra. ¿Y cuáles fueron los resultados de esos análisis? Uno, es carne humana, de ser humano, era tejido humano. 2, tejido del corazón. O sea, lo que se nos entrega en el cuerpo de Cristo es justo el corazón de Jesús. 3, esos tejidos estaban vivos, lo cual es imposible. Cuando el corazón muere, inmediatamente todo el tejido muere. En pocos segundos muere todo el tejido. No puede permanecer un tejido vivo del corazón humano. Y les digo que este tipo, como era ateo, enviaba las muestras a los laboratorios clínicos sin decirle de dónde venía la muestra. Y esos eran los resultados. Y lo último es lo más impresionante, porque en el último análisis él quería ver los genes de esta muestra. ¿Y qué se mostró? ¿Qué se descubrió en esa muestra? Se descubrió que, ustedes saben, normalmente nuestros genes, las células humanas, 23 del padre, 23 de la madre. Esos tejidos solo tenían 23 cromosomas, no tenían los 46, lo cual es imposible. No existe un ser humano que dio la mamá, el resto fue obra del Espíritu Santo. Entonces, el Señor nos invita a que lo recibamos en la comunión. ¿Qué pasa en la comunión? Cuando tú recibes el cuerpo de Cristo, esa hostia, una vez que se disuelve, ya no está más el cuerpo de Cristo en la hostia. Pero si tú lo recibes, el cuerpo de Cristo queda en ti. Queda dentro de ti. Dice San Agustín que todos los alimentos que comemos nosotros los transformamos en nosotros mismos. Pero cuando nosotros consumimos el cuerpo de Cristo, ese cuerpo de Cristo te transforma a ti en cuerpo de Cristo. Yo te recibo en mí. Vamos pues ahora a continuar nuestra celebración. Seguimos suplicando por la paz en tanto en Ucrania como en Tierra Santa. Que el Señor tenga misericordia de estos pueblos, que ojalá no se sigan matando unos a otros.